Sabes si tu balance entre lo que tienes y lo que debes es positivo o negativo. En otras palabras, si tú vendes todo lo que tienes y pagas todas las deudas, ¿te quedaría sobrando dinero o todavía quedarías debiendo plata? Esto es lo que se conoce como un balance de cuenta personal, la diferencia entre lo que son los activos y los pasivos. Y en este video, como continuación del curso de finanzas personales para no financieros, te enseñaré cómo sacar e identificar este balance general o estado financiero. Te recuerdo que en videos anteriores del curso ya he hablado sobre lo que son los patrones y mentalidad del dinero, cómo saber cuál es tu situación financiera actual, cómo es el impacto de la inflación en tus ingresos y en tus gastos, y así hemos ido avanzando bastante en tu conocimiento personal de tu situación financiera y hoy seguiremos complementándolo mucho mejor. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Antes de comenzar con este tema en específico, te voy a comentar que algo fundamental y muy importante para ir mejorando en esa situación financiera personal es ahorrar en esos gastos que generalmente realizas, sean gastos recurrentes o eventuales, por lo que más adelante te voy a compartir una guía para saber cómo puedes aprovechar realmente de una forma positiva lo que son las ofertas y promociones que generalmente ofrecen muchos comercios para ayudar a tus finanzas personales. Comenzando lo que es el ejercicio de hoy, voy a plantear este ejercicio de una manera muy simple. En la misma hoja de cálculo que he venido trabajando, estoy incluyendo nuevos datos. Entonces lo que tú vas a hacer es comenzar a armar un nuevo cuadro. Y este nuevo cuadro se va a componer de 3 columnas específicamente. En una vas a colocar lo que son tus activos o todo lo que tiene cierto valor comercial o que es un bien tangible. En la otra columna vas a estar colocando el total de deudas que tienes actualmente o compromisos pendientes por pagar. Luego ya queda una tercera columna donde simplemente vas a hacer la diferencia entre lo que son los activos y esos gastos o lo que estamos llamando pasivos. Sobre la definición de lo que es un activo hay muchas interpretaciones. Hoy no voy a entrar en detalle en esa discusión, sino que simplemente vamos a llamar activo a todo lo que tiene un valor comercial para ti, independiente si ese activo te produce plata o no te produce plata, no importa. Y para lo que son los pasivos, en los pasivos vamos a colocar todas esas obligaciones pendientes, todos esos compromisos por pagar y todas esas deudas. Vamos entonces a mirar ya el cuadro en Excel. Bueno, el cuadro básicamente se vería así. Vamos a tener el concepto de qué es lo que se trata cada uno. Acá el activo en esta columna, por acá los pasivos que van a ser las deudas y acá la diferencia. Es importante que se coloque la fecha en que se está diligenciando. En este caso vamos a colocar acá, por ejemplo, 28 de abril del 2021, como por poner un ejemplo. Este ejercicio en este momento lo va a hacer en dólares. Entonces en concepto vamos a empezar a colocar cuenta de ahorros. Voy a colocar acá que en la cuenta de ahorros hay $3.500. Deudas o pasivos, pues acá no va a haber deudas porque nuestra cuenta de ahorros, y la diferencia va a ser el valor del activo menos el pasivo. Recuerda que en este momento es activo todo lo que tenemos tangible o todo lo que es dinero a favor de nosotros o todo lo que se pueda vender. Acá miramos una segunda cuenta de ahorros, acá pongamos que tenemos unos $250 ahorrados en otra cuenta y nuevamente la diferencia. Ahora vamos a comenzar con lo que son las tarjetas de crédito. Vamos a colocar por ejemplo tarjeta de crédito 1 y voy a colocar que se deben $1.500 de esta primera tarjeta. Acá copiamos la fórmula para ver cómo estamos. Acá vamos a colocar una segunda tarjeta de crédito. En esa tarjeta 0 valores de activo y voy a colocar una deuda de $550. Veamos la fórmula entre activo menos pasivo que nos da menos $550. Vehículo 1, vamos a suponer que se tiene un carro en este momento. Comercialmente el carro puede valer unos $6.500, pero del carro vamos a colocar una deuda que todavía se tiene, por ejemplo, de $4.300. Vamos a colocar un vehículo 2, podría ser una moto, una bicicleta, una patineta. Lo vamos a colocar acá como si tuviéramos una bicicleta unos de $500. Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, si este vehículo 2 se compró con la tarjeta de crédito y la deuda ya está incluida en el valor que vemos en la tarjeta de crédito, no lo vamos a volver a colocar porque si no estaría quedando doble. Entonces acá voy a colocar que el vehículo 2 tenemos 0 en deudas, pero asumiendo que acá en la tarjeta 1 tenemos $200 pendientes por pagar. O sea que sería una cuenta que debería hacerle seguimiento, pero no lo vamos a colocar junta porque si no sería colocarlo arriba y abajo y sumaría doble la deuda y esa tampoco es la realidad. Vamos ahora con algún bien inmueble como es una casa o un apartamento. En este ejercicio vamos a colocar que no tiene casa, entonces por ende tampoco tiene una deuda de lo que es la casa. Aquí vamos a colocar una inversión, una primera inversión, un primer ahorro que se tenga. Vamos a colocar $400 para el ejemplo. Hay personas que tienen varias inversiones, si hay 2, 3, 4, 5 inversiones, simplemente las listamos hacia abajo. Para este ejemplo vamos a decir que no hay más inversiones, que solo tenemos esa inversión activa y vamos a empezar a listar otras deudas que son aparte de lo que son tarjetas de crédito, del vehículo
vehículo. Entonces vamos a colocar la deuda. Recordemos que en este campo va lo que es valor comercial de 0 y acá vamos a colocar 1200 como si fuera una deuda adicional. Vamos a mirar acá deuda 2, como si tuviera una deuda 2, vamos a colocarle 0, acá $150 de deuda y lo vamos a alinear. Hay algunas personas que tienen sus ahorros en lo que son CDTs o en unos fondos de empleados. Entonces voy a colocar acá CDT o fondo de ahorro 1. Vamos a colocar un valor de $600. No hay deuda por este lado. Y vamos a poner un CDT o un fondo de ahorro 2, donde se está ahorrando $250 y hacemos la diferencia. Y por último vamos a listar lo que son otros. Acá podríamos llamar lo que son muebles y enseres. Acá le voy a poner un asterisco a este porque el tema de muebles y enseres es bueno que se registre por temas de seguros para asegurar algo que tengas en tu propiedad al interior. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso no lo listo, no lo tengo contemplado dentro del valor de mis activos y eso digamos que serviría como para tener cierto margen de seguridad también. Pero para ser más estrictos y más juiciosos con el ejercicio, vamos a colocar los muebles y enseres. Todo eso puede ser el comedor, la sala, los televisores, computadores, teléfonos y sumar todo eso. Todo lo que tengas como en tu casa y que sume algún valor tangible y que si lo llegase a vender, así sea de segunda, igual te darían una plata. Entonces lo vamos a colocar acá, muebles y enseres. Voy a colocar acá, por ejemplo, unos $3.500. Incluimos también lavadora, nevera, todo lo que es para amoblar un apartamento o que se tenga adicional instrumentos musicales, todo eso se puede incluir acá. Deudas, acá vamos a colocar 0 en deudas porque se supone que todo está ya o en las tarjetas de crédito o en la otra deuda que contemplamos aparte que teníamos y ahí simplemente vamos a colocar 0 de deuda. Hacemos el balance. Como puedes ver en el ejemplo, en cada uno se está colocando cuál es la diferencia. Estamos haciendo la diferencia entre lo que es el activo, que es el valor comercial, menos el pasivo. Y hay unos que nos da valores positivos y otros valores negativos. Y vamos a hacer la suma del total. Entonces vamos a hacer la suma de los activos, de los pasivos y la diferencia. En este ejemplo, ¿qué se está encontrando? Hay activos por un valor de $15.500 y hay deudas o pasivos por un valor de $7.700. Si fuésemos a vender todo y a pagar todas las deudas, en este caso, esta persona estaría quedando con un valor positivo de $7.800. Entonces este ejercicio es muy bueno que se vaya haciendo, por ejemplo, que lo tengamos acá y que repitamos este ejercicio hacia el otro mes, cómo se va a ir contemplando y simplemente se hace una actualización cada mes. Si este lo hicimos el 28 de abril, podríamos hacerlo acá, por ejemplo, el 28 de mayo de 2021, por ahí cerca, no tiene que ser exacto, simplemente como para tener una recurrencia en qué momento se está haciendo el ejercicio y vuelves y revisas todo, cómo están tus balances de cuentas, cómo están tus balances de las tarjetas, cómo están las deudas, cómo están los fondos de ahorro. Algo que yo hago en el ejercicio mío es colocar un valor de depreciación de lo que son los vehículos. ¿Por qué? Porque lo que son motos y carros, eso tiene una depreciación con el uso y con el pasar del tiempo. Entonces, por ejemplo, al vehículo lo multiplico con un factor del 99,5% y cada mes le voy descontando cierto valor a ese vehículo y sería muy aterrizado ese ejercicio. Lo mismo hago también con los bienes inmuebles o los bienes raíces. En este caso colocamos 0, pero en los bienes inmuebles también aplico cierto factor de incremento cada mes. Generalmente, no siempre, los bienes raíces incrementan de valor, incrementan de precio. Recuerda que en 2008 en Estados Unidos hubo una crisis tremenda en donde los bienes raíces se fueron a la mierda y mucha gente perdió sus casas. Pero para este ejercicio podríamos contemplarlo de esa manera porque no es algo como tan recurrente que estén cayendo los precios de los bienes raíces. Entonces, para lo que son vehículos, aplico un factor de reducción y para lo que son vivienda como casas o apartamentos, le aplico un factor de valorización. Eso nos hace que el ejercicio sea muy aterrizado. Mira que este ejercicio es muy sencillo. 3 columnas, una columna cuánto es lo que tiene valor para ti que llamamos activos, otra columna que es lo que debes o las obligaciones que lo llamamos pasivos y al final la diferencia entre los dos. Vas a ver cómo está ese estado o ese balance de cuenta personal. Yo lo actualizo una vez al mes y cuando lo actualizo me demoro solo 10 minutos y me permite mantener un enfoque claro de lo que son mis números financieros y adicionalmente lo relaciono a las diferentes metas que tengo planteadas, que precisamente es otro de los temas que te estaré contando en uno de los videos más adelante de este curso de finanzas personales para no financieros. Esto es básicamente entonces un estado financiero, saber cómo estás a nivel general entre activos y pasivos y obviamente lo que esperamos es que esos activos superen el valor de los pasivos. En otro video anterior te contaba precisamente cómo hay personas que pueden vivir en un muy buen barrio o pueden tener hasta carros de lujo, pero al hacer este tipo de ejercicios resulta que todo lo tienen en deudas. Así vendieran todos sus activos, su carro, su casa, su apartamento y lo van a pagar al banco, resulta que harían es debiendo plata. O sea que están en una situación financiera nada favorable. Sin embargo, cada persona tendrá un resultado diferente, pero es sencillo. Así lo debes sacar. Te recomiendo que lo trabajes con tus números, con tus cuentas, que le saques ese tiempo
tiempo y complementes todos los ejercicios que hemos hecho desde la parte 1 del curso hasta ahora que estamos en la parte 4 del curso. Y como te comentaba iniciando el video, ya que tienes un ejercicio de ingresos y gastos realizado, puedes comenzar a hacer ciertos ahorros con esos gastos recurrentes o eventuales que tienes, aprovechando las diferentes promociones que eventualmente sacan los almacenes o el comercio en general. Pero debes tener mucho cuidado porque esas promociones no siempre son lo que te dicen. Hola. Ten mucho cuidado. ¿Puedes ahorrar dinero? Sí, pero también puedes estar perdiendo dinero. Ricardo, ¿pero por qué pasa eso? Simplemente hay una clave y es que si tú no necesitas ese bien o ese producto que estás adquiriendo, así está en promoción, no lo debes comprar porque no se convierte en un ahorro del 30 o del 50%, sino que es un gasto adicional de algo que no tenías contemplado. Para que no caigas en esta trampa, te comparto este video donde te cuento más en detalle cómo identificarlo. Bueno, y para el próximo video del curso de finanzas personales para no financieros, ya que tenemos toda esta estructura armada, te voy a compartir cuál es esa fórmula que usan los millonarios o la gente rica para distribuir sus ingresos y lograr su libertad financiera. Recuerda que al final de todo este curso estaré haciendo un live de preguntas y respuestas relacionadas a estos módulos que te estoy comentando, para que vayas siguiendo muy atento o muy atenta toda esta serie de videos. Así que no se te olvide activar las notificaciones para que no te pierdas el live y los otros videos que te estaré compartiendo para culminar el curso. Hasta pronto y nos estamos viendo. Chao, chao.